eh, al final, pues mucha gente empezó a buscar las misas en línea. Bueno, pues hace 100 años la cosa fue todavía muchísimo más dura, porque sí se podía ir a misa, es decir, la gente no estaba, digamos, encerrada en su casa, pero no había misas. O las misas que había las celebraban los sacerdotes en algunas casas particulares, que era el caso del Padre Pro. Entonces el Padre Pro empieza a sonar como un sacerdote que pues va celebrando por aquí, por allá, confiesa, organiza retiros. El retiro, pues no sé, empezaba en un parque y daba una charla y luego se iba a una casa y así iba celebrando y viviendo su ministerio pastoral de esa manera. Bien, eh, como digo, las cosas se empiezan a complicar en el país. El Padre Pro va teniendo pues, cierta fama de santidad, no para de celebrar la misa, de administrar los sacramentos, la comunión, la confesión. No sé, hay muchas historias por ahí de cómo el Padre Pro, pues, no sé, en alguna ocasión va a una casa a celebrar misa y cuando va llegando a esa casa, pues ve que hay policías en la entrada. Entonces, pues sería muy sospechoso que el padre no entrara a esa casa, va con de saco y corbata, entonces jala un poco el saco como enseñando una placa de policía, eh, los policías se le cuadran y pregunta, ¿qué está pasando aquí? No, pues estamos esperando un sacerdote que va a venir a celebrar y tal. Y déjeme pasar. No lo reconocieron los policías. Adentro había unas personas, dicen, bueno, pues recen ustedes por la situación del país porque esto no está nada fácil. Y sale y le dice a los policías, abran muy bien los ojos porque ese sacerdote que están buscando no está lejos de aquí. Bueno, de esas historias que los policías estaban en sus narices, pasaron varias. Entiendo que en alguna ocasión se metió a una cárcel y confesó a todos los presos y luego se salió. Entró de incógnito, salió de incógnito. Y luego la policía se enteraba de que pues, se les había colado, ¿no? De manera que sí, lo perseguían. Era un hombre que sonaba por su celo apostólico. Como decía yo hace un momento, había gente por ahí echando tiros y resulta que hay un señor que se propone acabar con el presidente, el vicepresidente, el candidato a la presidencia, etcétera, etcétera. Y se lo propone al jefe, porque entonces existía la Acción Católica de la Juventud Mexicana y la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa. Eran laicos, gente joven, preocupados por la situación de la iglesia, que se organizaron, de manera que pues, un ingeniero por ahí pues, era el cabecilla y él estaba pues, eso, al tanto de que tantas balas se llevaban de aquí para allá, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues a este cabecilla, digo nombres, aunque ya saldrán más adelante, Luis Segura Vilchis, lo viene a buscar un señor desde Guadalajara. A propósito de esto, pues me enteré hace pocos años, porque escribí un libro que se llama precisamente El Padre Pro por el Padre Pro, y alguien me prestó un escrito inédito de este señor. Bueno, pues este señor cuenta que vino a México, buscó a Luis y le dijo, mira, yo creo que estamos perdiendo el tiempo echando tiros por ahí en la sierra. Y Luis le pregunta, ¿a qué te refieres? Le dice, pues que yo creo que los de arriba, refiriéndose al presidente y una serie de políticos, le dijo, yo creo que los de arriba tienen que sentir el frío del cuchillo. El frío del cuchillo quería decir, pues matar a todas esas personas, ¿no? Luis desconfía de este hombre, no sabía si le estaban poniendo una trampa, no le hace mucho caso, y este señor cuenta que se regresa a Guadalajara un poco desilusionado de la reacción de Luis Segura Vilchis. Poco tiempo después de eso, Luis viaja a Guadalajara. Luis viaja a Guadalajara y ahí busca a este hombre y le dice, mira, yo creo que tú eres la persona que yo necesito.
Y le pregunta, ¿a qué te refieres? Le dice, pues que estoy decidido a acabar con los de arriba. Le dijo, ¿te puedes venir a México? Sí. Pues se viene a la Ciudad de México y aquí preparan unas bombas caseras con las cuales atentan contra la vida del general Obregón, como bien dice ahí, el 13 de noviembre de 1927. Obregón iba a los toros, la corrida se ofrecía en honor del cuerpo de la policía y Luis, junto con este hombre y otros dos, ahora pongo los nombres, alcanzan el coche de Obregón, avientan las bombas. Luis dice, ya matamos a Obregón, vámonos de aquí. Y efectivamente salen corriendo, se organiza una persecución de coches, disparos y tal, matan a uno, prácticamente matan a uno de los tripulantes del coche de Luis, y ellos pensaron que habían acabado con Obregón. Lo que pasa es que no le pasó nada. Tan no le pasó nada que de ahí se fueron a cambiar el coche, fueron a la casa del general Obregón, cambiaron el coche y se regresó a la corrida. O sea, estuvo en la corrida, señal de que ni un rasguño. Bien, por otro lado, los cuatro del coche están siendo perseguidos, paran el coche, uno sale corriendo, lo apresan, otro se queda con un balazo en la cabeza, en el coche, y los otros dos salen corriendo. Uno, Luis. Y Luis se va a la Plaza de Toros. Participaron en el atentado Luis Segura Vilchis, Juan Tirado Arias, Nahum Ruiz y un cuarto del cual nunca se supo el nombre hasta que, digamos, pues me llegó este escrito, un señor José Fernández. Perdón, bueno, pues decía que Luis se va a la Plaza de Toros y para su sorpresa se encuentra Obregón y muy decidido se va al general Obregón y le dice que está enterado del atentado que sufrió porque se comentó en las noticias, le dice que es una desgracia la vida del país, le da su tarjeta de presentación y dice, pues mire, para lo que necesite, soy fulano de tal y vamos a disfrutar de la corrida. Juan Tirado es un obrerito que los acompañaba, que sale corriendo en cuanto detienen el coche y lo atrapan. A ese sí lo atrapan y se lo llevan a la cárcel en ese momento. A Nahum es a quien le entra el balazo, le entra por la nuca y le sale por la frente. ¿Por qué digo cuál fue la trayectoria de la bala? Porque los periódicos de la época dicen que Nahum confesó que el autor del atentado había sido el padre Pro, cosa que no es cierta. Nahum probablemente ya no pudo hablar, con un balazo que te entra por la nuca y te sale por la frente, pues yo creo que ya no puedes hablar. Parece que estuvo en estado de coma unas cuantas horas o poco más de un día en el hospital. Pero claro, como era pues una de las personas que habían atrapado, querían que confesara. Como Juan no dijo nada, pues de Nahum inventaron la historia de que los Pro habrían tenido parte en el atentado. José, que era el chofer en ese momento, escribió este texto, como digo, que me llegó cuando escribí yo el libro, en el que dice que los Pro no tuvieron absolutamente nada que ver, que los únicos que conocieron del atentado fueron los cuatro señores aquí citados. Bueno, pues entonces, Luis se va a la Plaza de Toros, se identifica y desaparece. Unos días después vienen las pesquisas para detener a los, le llamaban entonces, los dinamiteros, los autores del atentado dinamitero, de los bombazos contra Obregón. Y precisamente porque sospechan de Luis Segura Vilchis, la policía cuando quiere ser eficaz es muy eficaz,
sospechan de Luis, van y lo detienen. Luis se escapa diciendo que como este señor había estado en la corrida de toros junto con Obregón, y le dijo, mire, como usted puede constatar, yo estaba en la corrida el día del atentado. Si acaso, durante el atentado, yo estaba haciendo cola para entrar a los toros. Y el jefe de la policía se la cree. Como dicen ahora, se la compra. Se la compra, se la cree y lo deja libre. Mientras tanto, la policía está buscando al padre Pro y a sus dos hermanos, digamos, mayores. Decíamos que eran 11, muchos fallecieron. Buscan al padre Pro y a dos hermanos suyos, queriendo culparlos del atentado. Finalmente los detienen. Ellos preguntan por qué los detienen. Les dicen que ellos son los culpables del atentado contra el general Obregón. Dicen que son totalmente inocentes, que nunca supieron de ese plan, pero los meten a la cárcel. Unos días después, esa es una página del Excelsior de aquel día, pues están en la cárcel. Ahí dice el titular: los autores del atentado dinamitero se hallan convictos y confesos del delito. Luis Segura Vilchis se entera de que atraparon a los Pro, que están en la cárcel. Y realmente con muchísima entereza, con mucha fortaleza, él mismo se va directamente a la jefatura de policía y dice, señores, aquí hay un error, los Pro son inocentes, quiero que queden libres, yo les puedo dar pruebas de dónde hice las bombas, dónde tengo el material que sobra, etcétera, etcétera. El jefe de la policía le dice, no, lo que pasa es que tú quieres que liberemos al sacerdote y ahora vienes con una historia de este estilo. Ya te detuve yo hace unos días y saliste inocente porque efectivamente eres inocente. En fin, este da todo tipo de pruebas y la policía, pues que se le entregue uno en plan gratuito, pues lo acepta, ¿no? Y por eso, pues ponen las fotos, el de la izquierda arriba es Luis Segura Vilchis, a la derecha la foto chiquita es Juan Tirado Arias y la foto grande es el padre Pro. Abajo del padre Pro están Obregón, bueno, ya no se ve muy bien ahí, yo creo que también Plutarco Elías Calles, que en fin, pues quieren que el país escarmiente, le van a dar un escarmiento al país, por lo menos ese es su interés. El padre Pro y sus hermanos dan unas declaraciones muy sencillas, muy breves, dicen que son inocentes, que no tenían idea del atentado. Luis sí atestigua, yo soy el que planeó todo, y pide que se haga justicia. Hombre, lo que uno podía haber esperado en ese momento es que se abriera un juicio, se abriera una investigación. Y a raíz de ese juicio, pues acusar con todo el rigor de la ley, no solo acusar, sino penalizar con el rigor de la ley al culpable o a los culpables. Lo que pasa es que no se hizo juicio. El jefe de la jefatura de policía, Roberto Cruz, no había yo dicho su nombre, hace un expediente en el que explica que, pues eso, los autores del atentado, como dice el titular, son fulano, sutano, perengano y sin más, punto. Ese expediente, que yo sepa, va a dar a la presidencia. En una entrevista que leí por ahí, que también incluyo en mi libro, parece ser que Roberto Cruz está sentado frente a Plutarco Elías Calles y le da el expediente. Plutarco baja la vista, lee con detenimiento
levanta la vista, se dirige a Roberto Cruz y le dice, culpables, ¿no? Y Roberto Cruz le dice, señor general, la verdad es que no hay manera de que los podamos involucrar. Vuelve a bajar la vista, se detiene el expediente y dice, mátenlos a todos. Roberto Cruz medio protesta, según entiendo. Oiga, general, y le dice, calles. A estos hay que eliminarlos. Hoy fue el general Obregón, mañana voy a ser yo, pasado va a ser usted. A esta plaga hay que eliminarla. Independientemente de que no se les pudiera culpar, porque Roberto Cruz era perfectamente consciente de que no había manera de establecer un nexo entre el padre Pro y sus hermanos con el atentado. Bueno, pues así las cosas, ya llegamos al 21 de noviembre, más o menos, y se decreta la ejecución. Al día siguiente se llama a periodistas para que den testimonio gráfico a todo el país, o sea, pues si sacan fotos de la ejecución y se mandan vía periódico a todo el país, entonces el país sería amedrentado, escarmentaría y diría, bueno, pues con este régimen, sí mejor, pues nos echamos para atrás, ¿no? Bien, de manera que pues están en la cárcel y al día siguiente, o sea, el 22 de noviembre, sacan a cada uno de los presos que tienen en las celdas, les hacen unas fotografías, digamos, para el registro. O sea, un récord que llevaban, pues eso, de gente que entra a la cárcel y gente que se muere. Y al día siguiente hay mucho movimiento. Entiendo que a la hermana del padre Pro, Ana María, la dejaron entrar a visitar a sus hermanos los días previos, pero el 23 ya no la dejaron entrar. Ella entendió que algo podría estar pasando. El padre, su hermano Roberto, que estaba en la misma celda, en la otra celda estaban Humberto, hermano del padre, Luis Segura Vilchis y Juan Tirado Arias, estaban en la otra celda, oyeron mucho movimiento. Y efectivamente es que llegó pues, un escuadrón de fusilamiento, algunos políticos, los periodistas, o sea, todo lo que prepararon a ellos para la ejecución. Bien, pues de manera que baja Roberto Cruz, que es el que se cabeza en la jefatura de policía, y dice, Miguel Agustín para afuera. Roberto, mi hermano menor que él, como unos 8 o 10 años menor que él, se hace ilusiones y piensa, ya se comprobó que somos inocentes, ya vamos para afuera. Y el padre, que pues tenía un poco más de visión de lo que estaba sucediendo, le dijo, no, 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 Roberto, o sea, esto es el fin. Y le dice a él y a los de la otra celda, arrepiéntanse, les doy la absolución y nos vemos en el cielo. Entonces sale el padre al patio de la inspección de policía y para su sorpresa, pues ahí está todo ese destacamento, políticos, periodistas, cuentan que enfrentó a toda esa gente pues, con muchísima serenidad, entendió que era el fin, nunca quiso, pues eso, morir mártir, nunca provocó nada para morir mártir, pero pues, se dio cuenta de que era su fin. De manera que se le acerca un soldado y le pregunta cuál es su último deseo. Él dice, pues que me dejen rezar un momento. Saca su rosario, su crucifijo, se arrodilla y reza unos instantes. Como podrán ver en la fotografía, pues hay unas siluetas ahí, era un campo de práctica. Finalmente se levanta, le preguntan si quiere ser vendado para no ver la ejecución. Él dice que no, y mientras se están preparando para la ejecución, él abre los brazos, grita viva Cristo Rey y recibe la descarga.
Muere el padre, ese es el momento pues, en que recibe la descarga, son fotos tremendas que no se tendrían si no hubiera querido Plutarco Elías Calles darle un escarmiento al país. Lo que pasa es que pues fue contraproducente porque la reacción fue de mucho fervor cristiano. Bueno, pues es de ley que se aseguren que se mata a la persona, ahí se le acerca un soldado para darle el tiro de gracia. Después de eso sacan de la celda a Luis Segura Vilchis, lo fusilan, después a Humberto, después a Juan Tirado Arias, y Roberto, que está también ahí en la cárcel, se salva. Detienen la ejecución. Un político, perdón, un diplomático de la Embajada de Argentina en México intercede por los PRO, sabe que están en la cárcel, sabe que están siendo ejecutados, llama a la presidencia inmediatamente y dice que es una cuestión de justicia, que se estaba cursando un amparo, que deberían de hacer un juicio. Calles le dice que es una cuestión política, este rebate y dice no es ninguna cuestión política, es una cuestión de justicia, aquí se está haciendo una injusticia y pues yo no sé si le da un poco de miedo a Calles y pide que se detenga la ejecución y gracias a eso no muere Roberto. Esa noche, esta foto es muy oscura, esa noche recogen los dos cuerpos de Miguel Agustín y Humberto, su hermano, esos son dos féretros y tienen pues eso, una capilla ardiente en su casa. Pues los velan durante toda la noche. Yo creo que ellos no fueron conscientes de lo que estaba pasando fuera de la casa hacia las 5 o 6 de la mañana. Algunos sacerdotes jesuitas celebran misa ahí con los cuerpos. Ya en ese momento les empiezan a llamar los cuerpos de los mártires y decía que probablemente no eran conscientes de lo que estaba sucediendo porque cuando salen de la casa o cuando quieren salir de la casa es imposible salir por la multitud que se arremolina en las puertas de la casa. Entonces empiezan a gritar, dejen paso a los mártires y salen los dos féretros en medio de una multitud impresionante. Ven ustedes el funeral. Y bueno, ciertamente, como decía, esto fue totalmente contraproducente para la presidencia y el gobierno en ese momento, ¿no? Estaba prohibida toda manifestación religiosa y pues ese funeral fue una manifestación religiosa. Eso todo el mundo iba cantando a la Virgen de Guadalupe, los mártires. De lo que leí de la época, parece ser que en el cementerio había todavía más gente que la que acompañó a los dos cuerpos por las calles. Fue beatificado por Juan Pablo II, solo Miguel Agustín, el padre. En la familia pues siempre hemos pensado que Humberto fue tan mártir como Miguel Agustín, murieron por la misma causa, por odio a la fe, por siendo inocentes, se les cometió una injusticia. Lo que pasa es que pues nunca ha habido proceso para Humberto. Bueno, pues la ceremonia de beatificación fue una ceremonia muy emotiva. Gracias a Dios por ahí pudimos estar, mis papás, la familia, saludar al Papa. Fue una cosa, pues eso, muy impresionante. Con el tiempo, después de la beatificación, pues se sacaron los restos del Padre Pro, que estaba en una cripta de los jesuitas, se los llevaron a la iglesia de la Sagrada Familia, que está, pues eso, en la zona rosa de la Ciudad de México, cerca de la glorieta de Insurgentes. Ahí está, pues eso, un arca de plata con una foto del Padre. Bueno, a mí me pidieron que, pues eso, hablara durante 45 minutos, me parece que es ese tiempo el que he hablado. La verdad es que si alguno quisiera hacer preguntas, pues yo con todo gusto estoy aquí pues para responderlas. Héctor José levantó la mano, si quieres
Hacer la pregunta por pregunta. No se Creo escucha. que no se escucha. Sí. Listo. Yo no oigo. Ah, no se escucha otra vez. Hola. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se acuerda de mí, ahí nos conocimos hace 10 meses en la Ciudad de México, en su casa. Y creo que por eso estamos teniendo esta reunión, ¿no? Y de hecho, mire, aquí traigo el libro que me regaló. El Padre Pro por el Padre Pro. Es correcto, buenísimo, por cierto. ¿Te gustó? Yo tengo una pregunta muy concreta respecto al tema del martirio de su tío abuelo. ¿Podríamos afirmar, sin lugar a dudas, que el martirio de Humberto y de Miguel Agustín ha sido el martirio posiblemente de los más o el más documentado de la historia? Probablemente, si no el más, pues un martirio ciertamente muy documentado, sí. Sin exagerar, o sea, por lo menos dentro de los 100 martirios más documentados de la historia de la humanidad. Muy probablemente, sí. Fue un caso, pues que dio la vuelta al mundo, ¿no? O sea, esas fotografías son muy impresionantes, también para la época. El gobierno, vamos a ver, no, la comunicación no era como es hoy en día. El gobierno no quería que se supiera cuál era la situación del país y esas fotos revelan claramente qué es lo que estaba viviendo la iglesia en el país. Sí, estoy de acuerdo. Yo viví en Australia, como se dijo al principio, y para mi sorpresa, pues nada más llegué y me presenté a un señor, me dijo, oiga, perdón, ¿usted es pariente del Padre Pro? Cosa que me llamó mucho la atención. Yo dije, pues en Australia no lo va a conocer nadie, ¿no? Mi papá trabajó en una compañía alemana hace años y un amigo suyo de ahí de la compañía le dijo, oigan, pues ustedes saben que en Alemania, en tal iglesia, hay un vitral que recuerda el martirio del Padre Pro. Sí, 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 muy, muy, muy documentado, ciertamente. Eh, y muy extendido, más de lo que yo hubiera pensado. No sé si tu pregunta era solo esa o iba a algo más. De hecho, no fue a razón de que nos conociéramos ellos, sino desde antes. Me invitaron así a dar pláticas con el Padre Pro en algunos grupos. Y yo tuve el atrevimiento en varias ocasiones de decir que era de los martirios más documentados de la historia. Ajá. Pero siempre me quedó esa tela de duda de decir, ¿estaré diciendo la verdad? Porque efectivamente estamos viendo las imágenes. O sea, es un martirio que por la soberbia de Calles se quiso como que pavonear con los periodistas y con los reporteros y pues invitó a todos los medios de comunicación posibles y alineados al gobierno que había en ese momento para ver el martirio y pues por eso, como usted dice, resultó contraproducente porque eso despertó más la fe cristiana en muchas personas y a la fecha. Y se lo dije en su momento y lo fui a compartir. El Padre en mi familia, y de hecho yo desde hace poco tiempo, a título personal, no es santo, es mi beato de cabecera. Así que, pues, quiero decir, ser extensivo y nomás era esa duda de la... Gracias, Padre. No, te agradezco mucho, te agradezco mucho. Te puedo contar otra anécdota. Cuando tuvo lugar la beatificación, pues hubo que sortear entre la familia a ver quién se iba a acercar al Papa a llevarle las ofrendas. Y al final, pues ganaron mi papá y mi hermano. Y pues resulta que cuando se arrodillaron delante del Papa, mi hermano y mi papá, les dijo San Juan Pablo II, pues ustedes le dijeron,
somos parientes del Padre Pro. Y les dijo, ustedes tienen que saber que durante mi estancia en el seminario, la figura del Padre Pro me movió mucho y siempre he pensado que ha sido pues, todo un ejemplo para mí. O sea, sí, se extendió muchísimo y sí creo que se podría decir que pues, es uno de los martirios, sí, mejor documentados en la historia, sí, claro. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Héctor. Alejandro González, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Sí. La primera es, pues, bueno, va acompañada de un comentario antes. Hoy en día, pues, volvemos a ver que los cristianos son perseguidos en el mundo, ¿no? En México, sobre todo. Es decir, la manifestación de su fe, por más que la ley diga que puede ser pública, pues no es cierto. Hay linchamiento mediático por parte de grupos pues, ideológicos que son completamente diferentes a los cristianos. Entonces yo quisiera preguntarle, usted que sabe perfectamente cómo fue la guerra cristera, ¿usted visualiza o ves pronta, no per se una guerra cristera, sino algún movimiento que pudiera ocasionar que la comunidad cristiana nuevamente vuelva pues, a imponerse sobre ciertas situaciones que no están permitiendo la libertad de religión? Y la segunda pregunta es, ante la actualidad que estamos viviendo, sobre todo la fe católica, en donde pues empiezan a meter ideologías con respecto, bueno, lejanas a los dogmas católicos, que quieren hacer ver a lo malo bueno, ¿no? Y a lo bueno malo. ¿Qué merece o qué opinión merece todo eso de su parte? Vamos a ver. Con respecto a tu primera pregunta, me dejaste pensando con la segunda. No, no quiero ser negativo, no quiero ser pesimista, pero no creo que se pudiera llegar a dar una especie de guerra o levantamiento por parte de los católicos para pues, exigir derechos. ¿Por qué? Y me puedo equivocar, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? Pues porque desafortunadamente el fervor por la religión hoy en día no es el de hace 100 años. Es probable que los que estemos ahorita reunidos en este Zoom, pues seamos católicos practicantes y pensemos que pues este es un poco el ambiente de México. Yo no voy a hacer ahorita una encuesta, pero yo creo que muchos se sorprenderían si les digo que el porcentaje de católicos que practica en México está alrededor del 15%. Eso quiere decir que de 100 mexicanos, 85 son bastante indiferentes. 85, digamos que son o tibios o fríos con respecto a la religión. Insisto, no quiero ni ser pesimista y además ni criticar a nadie, ¿no? Pero el dato objetivo es ese. Hay mucha gente que no practica, que no, digamos, defiende su propia vida espiritual. Quienes se aventuraron en la guerra cristera, pues hombre, yo podría decir que era gente que en general rezaba y mucho. No sé, concretamente Humberto, mi tío, hermano del Padre Pro, pues era un hombre de rosario, de misa diaria, muy piadoso, muy virtuoso, un joven, pues eso, profesionista, pero de misa diaria, ¿no?
hoy en día pues no hay mucho católico por ahí de misa diaria. Y como digo, pues tal vez un 15% de misa dominical semanal. Ya si nos vamos a misa dominical mensual, pues sí, ya sube un poco el promedio, ¿no? Pero yo creo que, y esto también es estrategia del demonio, o sea, el demonio se ha empeñado y ha quedado muy claro que si él va un poco por la violencia, pierde. Si en cambio enfría el ambiente del catolicismo, gana más. E insisto, en ese sentido, pues es un poco lo que ha hecho, y no solo en México, sino a nivel mundial. Y con eso engarzo en tu segunda pregunta, que no especificó, digamos, ideologías, ¿no? Pero entiendo más o menos a qué te refieres. El ambiente religioso mundial, hablando desde el punto de vista del catolicismo, es muy frío. En su momento, el catolicismo fue la religión más extendida en el mundo, ahorita ya no lo es. Y esos datos o ese número, o sea, del número de católicos total, hay que pues, ver cuántos practican bien a bien. Entonces, yo creo que, pues, por hablar claramente, pues porque la batalla que estamos librando es entre la gracia y el demonio, o el demonio y los ángeles, lo que tú quieras, como lo quieras poner, pues sí ha ganado mucho terreno. Hay mucha gente que desafortunadamente está muy desorientada, precisamente por lo que el demonio ha conseguido, muy desorientada. Yo creo que pues, esto solo lo para Dios nuestro Señor, ¿no? No sé si eso responde. Sí, justo, bueno, le pregunté en el chat también que si cree entonces que en el futuro pues sea el Islam el que tome el lugar de la religión católica. Bueno, el Islam no sé si te refieres a mayoría, en cuestión de números. No lo sé. Yo tengo una esperanza muy especial, medio secreto, pero aquí deja de ser secreto porque hay más de 100 personas, pero bueno. Yo creo que la Santísima Virgen pues acabará cambiando al mundo. ¿Por qué lo digo? Porque el musulmán, queramos que no, honra a la Virgen. Tiene a nuestro Señor Jesucristo como un profeta más, pero honra a la Virgen. Una vez un amigo me decía, él fue a la Tierra Santa, entonces me decía, padre, ya ve que yo soy bien despistado, ¿no? Pues entonces entramos a una iglesia y luego pues yo fui el último en salir y siempre era yo el último y todo el mundo en el camión me decía verdaderamente, no te mires. Y me dijo, pero en una de esas, que fui el último en salir, pues me di cuenta que llegaba un camión de musulmanes. Y era muy claro, porque todas las mujeres iban enteramente cubiertas, ¿no? A una iglesia dedicada a la Santísima Virgen. Entonces, honran de algún modo a la Santísima Virgen. Entonces yo, no sé, quiero tener la esperanza, y esto no sé cuándo sucederá, ya Dios sabe más, de que pues en algún momento los musulmanes se convertirán en masa. Pero no podría abundar más. Muy bien. Muchas gracias, padre. Aprovechando un poquito más las preguntas que nos han hecho, nos pregunta el padre Carlos Enrique. Dice que es sacerdote de la diócesis de Nezahualcóyotl. Dice, la pregunta es... Oye, perdón, yo no sé si tienes más de un dispositivo porque hace un eco muy raro. Reviso. Ya, yo creo que ya no. Okay.
Dice, la razón por la que la Vamos a ver, yo no puedo hablar en nombre del gobierno porque no sé si el gobierno ha hecho algo o no. Les puedo contar una anécdota. Cuando tuvo lugar la beatificación del Padre Pro, un par de anécdotas. Vi una caricatura en el periódico. Entonces el partido en el poder era el PRI. Yo siempre habría oído en la casa, mi papá decía que mientras el PRI esté en el poder, a Pro no lo beatifican. Yo no entendía, quería decir eso. Mientras el PRI esté en el poder, al PRO no lo beatifican. No sabía. Pero, pues sí, parece ser que había alguna cuestión política por la cual el gobierno detenía. Y decía que cuando venía la beatificación, vi una caricatura en el periódico, estaba el presidente y atrás de él el logo del PRI, ¿no? PRI. Y venía un guante a darle una cachetada al presidente y el guante decía PRO. Como diciendo, bueno, pues primero le pegó PRI al PRO en el 27 y ahora le va a pegar PRO al PRI. Yo creo que, pues sí, ha habido cuestión del gobierno. Otra anécdota. Entiendo que en alguno de los viajes de Juan Pablo II a México, él quiso que la beatificación fuera aquí en México. Y le dijeron, Santo Padre, nos da miedo. Nos da miedo porque todavía es una cuestión que, pues, desde el punto de vista político, pues va a levantar ámpula en el gobierno, ¿no? Otra anécdota. Cuando tuvo lugar la beatificación, me buscaron, no sé cómo me encontraron, pero me buscaron de Televisa. De repente una llamada perdida en mi oficina donde yo trabajaba, yo todavía no me ordenaba sacerdote. El ingeniero Pro, sí, oiga, fíjese que le hablamos de Televisa, queremos una entrevista porque en unos días va a ser la beatificación del Padre Pro en Roma. Dije, pues con todo gusto. Le dije, aunque yo creo que quien le puede dar mejor información es mi papá, que es sobrino directo del Padre Pro. Dijo, mire, ya lo encontré a usted, me costó mucho trabajo encontrarlo, pues ya con usted. Ah, pues órale, pues. Me dijo, en un par de días. Y 2 días después no me llamó. La ceremonia se iba a transmitir desde Roma por televisión y supe que hubo una llamada de la presidencia para cancelar la transmisión de la beatificación. Entonces, yo creo que sí se podría decir que desafortunadamente sí ha intervenido el gobierno. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Pues veo un comentario de que las tías de Lucilín vivían en Guadalupe, Zacatecas. Y también a distintos grupos de monjitas, a las cuales les pido especialmente sus oraciones, rezo también por ustedes. Yundra Morales. Buenas noches. Hola, padre, ¿cómo están? Me Bien, presento, gracias. soy Yundra Morales, la periodista que le escribió por correo electrónico. Sí, Y pues quería pues saber por qué, o sea, por qué siempre pues se ha querido como tapar ese tipo de cosas. Pues, o sea, es así, acabo de escuchar que pues el gobierno como que se ha metido mano, como decimos popularmente acá en Colombia, a la canonización del Padre Pro. Y pues entiendo que directamente estuvo involucrado por el asesinato que pues ocurrió, como todos ya sabemos, el 23 de noviembre de 1927. Entonces, esto pues también va directamente a Humberto Pro, que por qué no le comienzan su proceso de beatificación y canonización. ya. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil.
Los procesos requieren, pues eso, mucha ayuda económica. En cierto sentido, habría que juntar más pruebas de las que se tienen. No sé si en algún momento tendré la posibilidad de yo mismo seguir el proceso, pero de lo que me he informado, no es nada fácil. Se tiene que hacer una biografía más o menos completa, se tienen muy pocos datos. Tal vez eso facilita la biografía, pues porque como no se tiene más, pues bueno, pues es esto y se le martirizó. Y luego, pues hay que hacer una investigación acerca de pues, testimonios que pueda haber, gráficos de personas que hayan escrito algo, buscar, pues, qué sé yo, sus estudios o sus récords, o sea, más que nada la investigación no es fácil, ¿no? Y bueno, la verdad es que en la casa, pues, en la casa me refiero a la familia, ¿no? Siempre querríamos, pero no es nada sencillo. No sé si eso responde, pero pues sí. Y tengo otra pregunta, padre. Dime. Pues se dicen muchas, o sea, hay como partes de la biografía del padre Pro que yo en lo personal siento incompletas. Por ejemplo, cuando usted decía que se dice que tuvo una noviecita protestante. Yo siento eso. Es que la pregunta es si en verdad todavía hacen faltan datos importantes de la vida del padre Miguel Agustín. Mira, hay distintas biografías. Yo creo que la más completa, para mi gusto no fácil de leer, es la del padre Antonio Dragón, que fue compañero del padre Pro, y yo creo que pues inmediatamente en cuanto murió escribió su biografía. Yo me basé mucho en esa biografía para escribir mi libro, este que se comentaba hace un momento, ¿no? No sé si se apreciará El Padre Pro por el Padre Pro. Es una biografía que yo escribí y pues pongo algunos datos familiares que conocíamos nosotros que no había yo visto escritos. Incluyo el escrito de este señor, José, creo que dije Fernández hace rato, es González, ese escrito en el que dice que los pros son totalmente inocentes, algunas entrevistas ya más recientes de periodistas y así. Entonces, yo creo que, pues sí, hay datos de su infancia que son ciertamente desconocidos. Me parece que lo más relevante es pues, su martirio. Y ese, pues está eso testimoniado incluso gráficamente. Yo creo que es muy difícil conseguir absolutamente todos los datos de una persona, y más hoy en día, ¿no? Esto pues, fue hace casi 100 años. Por eso digo que lo más completo fue lo del padre Dragón. Y hay algunas cosas pues, que sí permanecieron inciertas, ¿no? El caso de la novia, pero pues es totalmente intrascendente, diría yo, ¿no? Muy Pues bien. padre, yo siento, no, si eso hubiese sido tan trascendente, no hubiera existido la conversión, Quiero decir porque que fue intrascendente si fue una apuesta con amigos o él se había enamorado de ella. A eso me refiero. O sea, si los amigos lo obligaron, porque en más de una ocasión apostó con amigos y se lanzaba precisamente para ganar la apuesta, en una ocasión en una fiesta y así. Eh, a lo que yo me refería que era intrascendente era si había sido apuesta o si él se había enamorado. Si es cierto que es trascendente que eh, eh, hubiera tenido lugar la conversión, sin duda. Pero, o sea, algunos datos de esos eh, son inciertos y me refiero a intrascendente en tanto que no cambian la sustancia de lo que conocemos, ¿no? Bueno, yo iba leyendo aquí comentarios del chat. Eh,
pues, hay gente que dice que pues, le podemos pedir al Padre para la situación de la religión hoy en día. Alguien me dice, Padre, la trascendencia del ser humano es el tema de las diferentes creencias. ¿Me pudiera indicar alguna frase del Padre Pro que nos acompañe en este camino? Hombre, con respecto a la trascendencia del ser, no sé, yo creo que es la búsqueda de Dios, la búsqueda del cielo. No sé a qué se refiere la pregunta exactamente, no se me viene nada especial. Sí puedo decir que cuando le decían, Miguel, vas a morir mártir, él decía, pues morir mártir sería como una dedada de miel. Decía, y la miel no se hizo para la boca de Miguel. O sea, él nunca pensó que fuera a morir mártir. Por otro lado, decía, pues es que morir mártir sería como sacarme la lotería. Curiosamente, donde lo fusilaron, se construyó el edificio de la Lotería Nacional. Bueno, y luego estas cosas a propósito del gobierno que decíamos hace un momento, ¿no? El día de la beatificación del Padre Pro, pues resulta que fue el cumpleaños de Plutarco Elías Calles, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, pues muy bien, aquí ahí te va, ¿no? O sea, una broma del Padre Pro. Pero no sé, yo creo que, digo, más que frase, se me ocurre pensar que hemos de vivir de cara a la eternidad. O sea, la eternidad nos va a llegar en cualquier momento. O sea, yo puedo salir de aquí, me pueden atropellar y ahí me quedo, ¿no? El tiempo es corto. El tiempo, no sabemos cuánto tiempo tenemos. San Agustín decía, Dios no te ha prometido el día de mañana, aunque sí te ha prometido su perdón. Entonces, pues de cara a la trascendencia de la persona humana, yo diría, vamos a vivir confesados, porque Dios me promete su perdón, pero no me promete el día de mañana. Si hoy vivo, pues eso, arrepentido de mis pecados y me confieso, pues es la mejor vida que creo yo podría llevar, ¿no? Se preguntan qué tan cierto es. Hay una pregunta de Paulina Hernández. Dice, Padre, ¿ha habido alguna iniciativa? No sé a quién se refiere con iniciativa de reconocer. Ha habido distintos estudios, como tesis doctorales, digamos, de abogados. Ha habido distintos estudios que se detienen en probar la serie de injusticias, porque no solo fue una, la serie de injusticias que se perpetraron contra el Padre Pro. Porque ya hablando de la cuestión del derecho, aunque la pena de muerte o la pena capital me parece que sigue estando permitida en México, o sea, se puede llegar a dar, aunque sigue siendo así, no se dieron las condiciones para decretar la pena de muerte, ni siquiera de Luis Seguravilchis. O sea, Luis reconoció su culpa y él planeó el atentado, pero ni siquiera él se merecía la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la ley dice que se permite la pena de muerte a una persona que haya cometido homicidio. Y Luis no cometió homicidio, tanto menos los hermanos Pro, ¿no? Entonces, más que iniciativa, insisto, de reconocer al Beato Agustín Pro, ha habido una serie de estudios que prueban la injusticia o las injusticias, insisto, que se cometieron en el caso del fusilamiento del padre. Ya si alguien más, por otro lado, no lo sé, creo que pues la declaración de la Iglesia como mártir, pues de alguna manera como que resella su inocencia, ¿no?
Mercedes Cortina, ¿quieres hacer la pregunta? Sí. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdón, perdonamos. ¿alguien está? ¿Pueden pagar los micrófonos? Gracias. Padre, buenas noches. Me Buenas presento. noches. Mercedes Cortina Borja. Pues bueno, yo nada más para comentarle que desde mis bisabuelos hemos sido feligreses de la Sagrada Familia, donde está el Padre Pro. Hemos tenido, bueno, toda la formación de los jesuitas y pues sí es un honor y me siento muy orgullosa pues de eso, de ser parte de esta parroquia del Padre Pro, que lo tengo diario en mi parroquia. Y pues bueno, invitarlos a que visiten al Padre Pro en la Sagrada Familia, visiten el museo que está a un lado de la Sagrada Familia. Y pues eso, no perder ese entusiasmo que siempre tuvo el Padre Pro, ese espíritu que tenía con esa alegría y las bromas, y pedirle a Dios nuestro Señor eso, ¿no? Que nos dé la paz en México, las vocaciones y que sigamos fieles hasta el final, ¿no? Entonces, pues me siento muy orgullosa de ser parte. Y también como anécdota, Padre, pues desde mis abuelos, mi mamá, mis tíos nos contaron que alguna vez, sí, el Padre Pro en casa de mis abuelos maternos, del licenciado Manuel Borja, notario, hubo una misa con el Padre Pro. Entonces, pues me siento muy orgullosa y parte de esto, ¿no, Padre? Entonces, pues nada. Muchas gracias. No, gracias Muchas a usted. gracias. Buenas noches a todos y gracias, Padre. Aquí leo de la comunidad de misioneras hijas de la Purísima Virgen María, pues eso, pidiendo por su intercesión, bendiciones. Dice, la Madre Luz Pro perteneció a nuestra congregación. Efectivamente, soy consciente, hace unos meses, pues exhumamos los restos de mi tía, y los depositamos en la Sagrada Familia. En la familia pues pensaron qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Yo dije, bueno, pues aquí está el padre, pues vamos a traerlos para acá. Estamos detrás de los restos de Humberto. Los he buscado, yo no sé si los encontraré. Me gustaría que estuvieran también en la Sagrada Familia, pues, porque es un mártir junto con su hermano. Pero bueno, pues les agradezco el mensaje. Jorge. Alguien me preguntaba, perdón, cuál es la editorial de mi libro. Lo escribí, perdón, pero lo escribí porque el Padre Pro inició una repartición de despensas hace casi 100 años. Entonces, pues dije, bueno, voy a escribir el libro y lo que se recaude de la venta del libro puede ser para las despensas, porque las despensas se siguen teniendo. O sea, ahora mis papás y mis hermanos continúan con esa distribución de despensas precisamente allá abajo, donde está el Museo del Padre Pro, en la Sagrada Familia. Mes tras mes, pues eso, dan un buen número de despensas. Entonces, bueno, pues lo tengo yo, se los puedo hacer llegar si le preguntan a Roberto, pues por el grupo. En algún momento decidí ponerlo en Amazon, también lo pueden encontrar en Amazon la versión electrónica. Y ese dinero, insisto, es para pues, las despensas del Padre Pro. Perdón, Jorge, preguntabas. Sí, padre, buenas tardes. Buenas tardes. Nada más, un poco, viendo que la vida de su tío, abuelo, pues hace 100 años se podría difundir poco por todo lo que, aparte, por un lado está todo ya documentado como decir, ¿no? Entonces, ¿por qué no volver a echar a volar ahora con tantas redes sociales y esto y buscar la canonización, ¿no? Yo creo que si nos ponemos ahí un poco el ejercicio, que no es fácil, pero tampoco imposible, y si ese es un buen reto, porque creo que es un buen momento por lo que se está viviendo en el mundo y en México,
no hay nada fácil, y menos ahora como se está viviendo, pero creo que podría ser un buen reto. Yo creo que aquí hay muchos que pudieran ahí empujar. Yo me apunto también, obviamente. Te agradezco muchísimo. Lo que pasa es que la canonización requiere simplemente la comprobación de un milagro. O sea, una vez que se ha dado todo el proceso de beatificación, que es lo más complicado, pues una biografía muy extensa, probar heroicidad de virtudes, etcétera, etcétera. Una vez que aquello se prueba, se puede proceder a la beatificación. Una vez que se beatifica, la Iglesia espera un milagro probado para declarar que es santo. Y ahí precisamente en la Iglesia de la Sagrada Familia se van recibiendo favores, milagros, pero pues por alguna u otra cosa como que no acaban de pasar. Hay una persona ahí que quiero mucho que trabaja ahí, Carla, está siempre pues al tanto, ¿no? Y le llegan noticias y las va mandando, pero ahorita lo que se necesita es un milagro comprobado. Muchas veces dicen que el milagro es que los doctores firmen, ¿no? Que efectivamente se dio el milagro. Una pregunta que nos hacen también, ¿qué sintió su tío en el momento de saberse salvado del... Es que ese no es mi tío, ese es al tercer hermano pro que no fusilan, ese es mi abuelo. ¿Qué sintió? Pues lo dejaron en la cárcel un tiempo, como decía, y unos días después, cuando sale, a él lo expatrian, lo mandan a Veracruz. Parecía que le iban o le podían haber aplicado la ley fuga, ¿no? Pues eso, que pararan en el tren, lo echaran a correr y le dispararan por detrás, pero unos amigos y algunos abogados lo acompañan. Entonces, pues en Veracruz se embarca, está un tiempo en Sudamérica, luego en Estados Unidos y regresa a México unos años después. Era mi abuelo. Al que no matan es a Roberto, es mi abuelo. Pues cuando salía ya para irse del país, su hermana, Ana María, la que los había visitado en la cárcel, le dio un gran abrazo y le dijo: Roberto, qué bueno que estás aquí. Y él, con el shock, porque fue un trauma muy fuerte, él vio la ejecución de sus dos hermanos, estaban en un sótano y pues por las ventanas de allá arriba alcanzó a ver la ejecución de sus dos hermanos. Pues claro, su hermano le acababa de decir: arrepiéntanse, les doy la absolución y nos vemos en el cielo. Y resulta que no muere él. O sea, él decía, bueno, pues ya muero mártir, ¿no? Como que pues ya me pagaron el boleto, ¿no? Saliendo de la cárcel, le dice a su hermana: no fui digno de morir como mis hermanos. O sea, sí tenía un shock, un trauma, porque pues, no sé, se veía en el cielo, ¿no? Y al final, pues no muere, ¿sí? Estaba en parte decepcionado, diría yo, ¿no? Le costó mucho. Vivió un poco pues, con la sombra de esos dos martirios, fueron pesadísimos para él, ¿no? ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bueno, no sé usted, padre, si quiere comentarnos. Una anécdota sobre la muerte de la madre Luz Pro. ¿Nos la cuentan? Les agradezco, ¿eh? Disculpen que buenas tardes, disculpen que nos salgamos un poquito del Padre Pro, pero la Madre Luz también está en el cielo. Resulta que yo viví en Aguascalientes con la Madre Julia. El día que ella falleció,
la madre Julia se estaba levantando, ya estaba muy enferma, se estaba levantando como a las 3 de la mañana o 4 de la mañana, y le dice a la hermana Luz, a la que la cuidaba, le dice, hermana, recuérdeme que a esta hora yo encomendé a una hermana a bien morir. Y ya, la madre Julia siguió arreglándose, terminó, y apenas cogía sus muletas para bajar por la escalera, cuando suena el teléfono diciendo que había fallecido la madre Luz, exactamente a la hora en que la madre Julia sintió, pues, ese momento, esa presencia, porque la madre Julia como que sentía la presencia de las hermanas cuando se morían, entonces ella le encomendó a Dios. Wow. Y para mí, pues, fue una dicha, ¿verdad? El oír de la propia madre Julia esa experiencia, de nuestra fundadora de la congregación, en 1900, parece que fue como 1968, por ahí. No sé exactamente. Sí, yo leí el acta, 68 me parece que fue. Sí, no recuerdo el día, pero sí recuerdo ese hecho, ese momento. Entonces, para nosotros también es una alegría saber que tenemos una santa energía. Pues gracias a Dios. Padre. Le agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Y hay otra, y yo tengo otra anécdota del padre Pro. A ver. Cuando trasladaron sus restos, yo no lo viví, es otra hermana que también es religiosa. Cuando trasladaron sus restos de donde dice usted que estaban antes a la Sagrada Familia, había una como procesión que llevaban los restos. Y dicen que, mi hermana me comenta que se detuvo el féretro o la cajita donde llevaban los restos, se detuvo en el lugar donde es la Lotería Nacional, parece que es donde lo martirizaron. Ahí lo fusilaron, sí. Y dice mi hermana, ella lo vio, dice que estaban ahí rezando en ese momento y que de repente sintieron como que disminuyó la luz y voltearon al cielo y había una danza del cielo. Digo, el sol estaba cambiando de lugar. Dice, nosotros lo vimos. Claro que no hay evidencia, ¿verdad? Pero en el momento mi hermana lo platica, vive todavía, ella vive en el Estado de México. Wow. Y mi hermana lo platica, dice, todo mundo nos quedamos asombrados viendo el cielo. Entonces, y yo también tengo otra. Fui a Estados Unidos porque una de mis hermanas estaba muy grave. ¿Cómo se dice? La entrada a Estados Unidos estaba cerrada todavía por la frontera, por lo del COVID. Todavía no abrían, que iban a abrir como 4 días después. Entonces nosotros llegamos a donde estaba una cola inmensa. Todo el mundo, mi hermana, y en México, en Amanalco, cerca de Valle de Bravo, estaban pidiéndole al padre Pro que nos dejaran entrar, y porque sabía ella que mi hermana estaba delicada, y que no había paso. Entonces nosotros, una de mis hermanas, llegamos a una cola inmensa como de 3-4 cuadras, y nos paramos detrás de la fila, y llega una persona que yo soy segura que era el padre Pro. Llega y me dice, ustedes no se van a detener aquí, ustedes caminen hasta donde termina la fila, hay una puerta amarilla y ahí las van a dejar entrar, les van a dar el permiso. Y caminamos nosotros, mi hermana y yo, caminamos rápido con la mochila, y pues nadie nos decía por qué se pasa ni nada. Y llegamos a la puerta donde nos dijo el Señor, llegamos, y nos íbamos a sentar cuando la persona nos dice, ¿en qué los puedo ayudar? No hablaban español, pero entendimos poco, y ya les platicamos. Yo les quería enseñar una foto de donde estaba hospitalizada mi hermana, y dijo, no es necesario, van a tener ustedes el permiso para pasar. Pagamos ahí $6 o algo así, y nos dieron el documento, que les vaya bien. Y estaba cerrada la puerta, pero a nosotros nos dejaron pasar. Entonces digo, y yo siento que, y ahorita que veo la foto del padre, les digo, era él el que nos dijo que nos adelantáramos. Él sigue haciendo milagros, sigue intercediendo. Así es. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Como última pregunta, Hola, padre, mucho gusto. Hola, buenas noches. Hugo Robles, crecí muy cerca de la casa donde nació el padre Pro, de hecho, unos cuantos, 3 kilómetros más o menos, en Zacatecas. Esta es una pregunta, comentario. Me imagino que usted está al tanto de que quien da la primera comunión al padre Pro es otro santo mártir de la cristiada, el padre Correa Magallanes. Mi pregunta sería ahorita no recuerdo el dato exacto de si fue el mismo padre Magallanes quien le dio el bautismo a su abuelo, porque sé que se lo dio a Humberto. Tengo yo las fotografías del archivo firmadas por el padre Magallanes, que era el capellán de Concepción del Oro, y bueno, pues si le interesan las fotografías, las tengo a la mano. Pues sí me gustaría, si Roberto te tiene en el chat, tiene tus datos, que me los pase o que te pase mi teléfono para que me lo mandes, sí te agradeceré mucho. Claro, sí, justo acabo de recordar eso, no me acordaba que tenía las fotografías por ahí en Twitter, solo que no son muy legibles las de Twitter, voy a checar las originales, porque estoy casi seguro que vi el nombre de su abuelo en los archivos. Claro que el nombre de Miguel Agustín, que busqué por todos lados, no está, porque los sacramentos los recibió en Guadalupe, Zacatecas, si no me equivoco, de manos de los frailes franciscanos, que estaban allí a una media cuadra de su casa. Pero la foto que tengo en Twitter sí está totalmente legible el nombre de Humberto y la firma del padre Magallanes, mártir de la confesión. Pues te agradezco mucho. Sí sabía que él fue mártir de la confesión. Sí, bueno, le paso el dato si le interesa, padre. Cómo no. Muchísimas gracias. Hijo, padre, yo quiero preguntar si va a quedar grabado. Sí, la tiene grabada Roberto. Lo que pasa es que ahorita para nuestra reunión, pero me interesa mucho. Pues sí, Roberto se las puede hacer. Si gustan, en el chat, puse mi correo. Ahí si gustan mandarme un correo y con mucho gusto se los comparto. Muchas gracias, yo mandaré mi correo. Bueno, ya para finalizar, agradecemos a todos su reunión. Para nosotros es muy importante y también agradecemos mucho al padre Humberto Pro por contarnos un poco de esta historia. Con mucho gusto les voy a dejar mi correo. Les voy a poner aquí. Y me pueden mandar y ahí les compartiré toda la sesión video grabada. Muchas gracias. Bueno, que pasen muy bonita noche todos. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias, Padre Pro. Gracias. De nada, con todo gusto. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Dios padre. lo bendiga. De nada. ¿Nos puede dar la bendición? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, padre. Gracias. De nada, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Recording stop. ¿Listo?